Esperen que ponemos sí. Bueno, muchísimas gracias por la presencia. Dando un poquito la continuidad a lo que habló un poco Lucrecia y Alberto. Vamos a entrar en un tema un poquito más biológico, no tanto ni histórico ni geográfico, que es cómo hace un barco para pasar de ser una chatarra en desuso a ser un arrecife artificial. ¿No? Lo cierto, bueno, como presentó Alberto, bueno, en un momento ocurre un accidente, o no, o premeditadamente se puede hundir un barco. Lo que está pasando cuando ese barco se hunde es que en realidad ese barco está ofreciendo algo que es muy escaso en el mar, que es el sustrato duro. El mar básicamente tiene su fondo conformado por arena, por fango, y apenas un 5 y un 8% del fondo marino es de sustrato duro. Pero paradójicamente, la mayor diversidad de especies en el mar las tenemos en los sustratos duros. Entonces, estamos ofreciendo algo, ¿sí? Altas cositas, que estas cositas ustedes dirán, bueno, ¿qué son? Bueno, son cosas microscópicas, cosas que las vemos en la lupa, que entendemos los biólogos nomás, pero que son larvas que están en el agua buscando un sustrato duro, que es muy escaso, y de golpe encontraron una chapa oxidada para transformarse en lo que van a ser cuando sean adultos. Esto ya es un poquito más conocido. Anémonas, gusanos, mejillones, erizos, estrellas, papas de mar. Entonces, el barco está ofreciendo sustrato para un montón de larvas y despacito se va a ir transformando en un arrecife. Desde el punto de vista biológico, nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Bioda, Biodiversidad de Arrecifes. Algo que nos interesaba mucho era entender este proceso. Este proceso no es azaroso, ocurre en lo que nosotros llamamos sucesión ecológica. Es decir, en el momento que el barco se hunde, empiezan a aparecer procesos que van a permitir que se forme la vida. ¿Cuándo empieza a aparecer este proceso? En los minutos iniciales del hundimiento humano. Desde que el barco se hunde, en los primeros minutos ya empiezan a aparecer cosas que va a permitir, que va a facilitar otro proceso, y eso facilita otro proceso hasta llegar al final del proceso, que es tener una comunidad arriba del barco. Esto, como dijimos, está estudiado por sus fases, y lo que ocurre, que lo voy a resumir rápidamente, es la primera etapa es una etapa de absorción de macromoléculas. Digo absorción, no absorción, porque las macromoléculas se pegan en la superficie de la chapa. De una manera un poquito más grosera, ¿qué pasa cuando no nos cepillamos los dientes? ¿Qué tendrá que ver eso con la biología marina? Bueno, cuando no nos cepillamos los dientes, se absorben moléculas en el esmalte. Esas moléculas permiten que se fijen bacterias, y esas bacterias empiezan a correr el esmalte. Me parece una carie. Bueno, ahora imaginemos que no es un diente, que es un barco. Se absorben macromoléculas, permite que se fijen bacterias, esas bacterias empiezan a roer y a oxidar la chapa. Cambia el estado de oxidación y empiezan a atraer organismos que nosotros llamamos pioneros. Microorganismos al principio, organismos un poquito más grandes, pero estos organismos facilitan la llegada de otros organismos que son un poquito más grandes, un poquito más longevos. Y esto facilita la llegada de lo que llamaríamos los definitivos, los que ya se establecen a formar una. Esto es lo que dicen los libros, y es así. Lo que pasa es que nunca había sido estudiado a una profundidad como las nuestras, 20 metros. Siempre fueron estudiadas en zonas intermareales. Entonces, para nosotros esto era una oportunidad excelente estudiar los barcos, porque podíamos ver cómo se forma una comunidad desde los primeros momentos del movimiento humano. Podríamos ver cuánto tiempo va a pasar hasta que esa comunidad sea la comunidad mimética o no con respecto al arrecife natural, piedra. ¿Eh?
y si son realmente miméticas. Y realmente lo que se forma en un barco es lo mismo que lo que se estaba formando en la piedra, algo natural. Y no está puesto mal el orden. Yo algo de matemáticas sé, no es que puse el 3 antes que el 1 y antes que el 2, sino que nosotros lo que teníamos eran barcos que se hundieron hace 50, 60, 100 años. Entonces, lo primero que pudimos hacer es empezar por la pregunta número 3. ¿Son miméticas las comunidades de los barcos hundidos con respecto a la comunidad natural? Perdón, me fui por el otro. Bueno, y ahí teníamos lo que mencionó Alberto. Teníamos barcos que se hundieron, en este caso el Saint Clooney, se hundió en 1949, lo pudimos ir a bucear, lo pudimos estudiar, mayoritariamente filmando, luego analizando esas filmaciones en el laboratorio, detectando cuáles son las especies, armando estructuras para luego analizarlas estadísticamente y comparando lo que se formaba en un barco con respecto a lo que teníamos nosotros en la roca, en el ambiente natural. Porque una de las primeras preguntas que hacen es, ¿sabes? Si se hunde un barco, ¿qué va a pasar? ¿Se forma algo distinto? No. Con estos trabajos que han sido publicados, nosotros lo que pudimos demostrar es la tercera pregunta, que fue la primera que nos contestamos. Sí, se forman comunidades que son exactamente iguales a la piedra natural. Es decir, lo que estamos haciendo cuando un barco se hundió es reproducir un sustrato artificialmente, pero similar al sustrato natural. ¿Sí? Estamos teniendo comunidades similares. Bueno, habíamos avanzado algo, pero siempre teníamos la duda. Ahora vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, ¿cuánto tiempo va a demorarse para formar esa comunidad? Las fotos que mostró Alberto, un poquito, lo que decía era eso. Ese barco hundido y las piedras de al lado tenían la misma comunidad. Ese barco se hundió hace 100 años. ¿Cuánto tardó esa comunidad en formarse? ¿100 años? ¿50? ¿20? ¿2 meses? No tenemos la menor idea. El barco ya está hundido. Ninguno de nosotros había nacido cuando se hundieron los barcos. O cuando se hundió en el año 81 el Cristo Rey, que se hundió a propósito, algunos habíamos nacido, pero no solamente éramos muy jóvenes, sino que ese barco se perdió, pero volvió a encontrar 25 años después. Entonces siempre estábamos hablando, bueno, ¿cuánto tarda? Bueno, lo que vamos a necesitar es, ando medio, hundir un barco. Si nosotros podemos hundir un barco, lo vamos a empezar a poder seguir desde los primeros meses. Y esto no es pavada. Acá necesitaríamos a Carlos Breses para que lo explique. Pero hundir un barco no es agarrar un barco y hundirlo. Pasan un montón de procesos y etapas burocráticas hasta que den el visto bueno en el libro. Primero, el barco tiene que estar en condiciones. La mayoría de los barcos que están en el puerto, abandonados, son, son barcos en desecho, son chatarras que están ocupando un lugar, que están privando al puerto cobrar amarras. Es un pasivo ambiental y económico. Si alguno de esos barcos está en condiciones de flotar y transportarlo, bueno, lo primero que interviene es todo controlado por la prefectura naval, es la FIP. Nada más lejos que la biología hasta ahora, ¿no? La FIP lo que hace es controlar si ese barco tiene o no una deuda. Porque si no es muy fácil, te dono un barco para hacer un parque submarino. Pero lo que está pensando el dueño del barco es zafo de todo lo que debo. No, pasa por la FIP y la FIP dice cuánto debe ese barco o no. Si el patrón del barco considera que es potable pagar la deuda y donarlo, ahí lo dona a una institución, generalmente es una institución de museo, en nuestro caso la institución Talasa, y el barco pasa a una segunda etapa. La segunda etapa interviene un poco esto de la ciencia, pero antes intervienen organismos que están especializados en el desguace, la limpieza, la flotabilidad y la preparación. Ahí son peritos navales que dicen, bueno, ¿cómo hay que preparar el barco para que el barco flote? ¿Cómo hay que limpiarlo? ¿Cómo hay que sacarle todo líquido o elemento contaminante hasta que quede limpio? Y esto lo digo, y no lo digo en broma, como cuando viene la suegra a casa y pasa el dedo en los muebles. Así es la última instancia del barco, tiene que estar impecable y ser solamente chapa para poder ser hundido. Ahí intervienen
remolcadores, peritos navales, buzos profesionales. Una vez que eso pasa, se hace un informe, generalmente a cargo de la universidad, de dónde va a ser hundido el barco, qué es lo que tenemos, qué es lo que predecimos que va a pasar. Interviene la OPDS, el organismo para sustentable de la provincia de Buenos Aires, y finalmente pasa al visto bueno final de la prefectura, donde también pasa por un proceso si el barco tiene deudas, ya no de la FIP, sino de amarre del puerto. Bueno, ando bastante mal con los precios hoy, ¿eh? Una vez que pasa todo eso, el barco flota, se lo transporta con los remolcadores, se lo lleva al lugar del hundimiento, se lo hunde, y ahí empieza otra vez el trabajo de la universidad, en nuestro caso, analizar qué fue pasando en ese barco hasta formar una comunidad estable. Entonces nosotros estamos en esta etapa. A veces, bueno, ya no te voy a decir si la comunidad es mimética o no con el arrecife natural. Ahora voy a ver cuánto tiempo tardó esa comunidad en formarse. Y este barco que se unió, que se llama Cronómeter, nos permitió hacer ese tipo de estudios. Ir, bucearlo, analizar, ver las imágenes, en caso necesario sacar material, lupa, microscopio, mucho trabajo para empezar a, en este caso, publicar los datos. No los voy a aburrir con qué significan esos datos, pero sí les voy a hacer una síntesis bastante breve. A partir de los 3 meses, que fue la etapa donde pudimos bucearlo por primera vez, aparecen esos organismos que yo les mencionaba que eran los pioneros. Un montón de gusanitos que tienen un tubito de calcio, de calcario, que permite la fijación a la vez de unas matitas, de unas colonias de organismos, que a la vez son hábitat de un montón de microcrustáceos chiquititos que hacen galerías de fango, y ya preparan todo un biofilm, lo llamamos nosotros, toda una comunidad que va a permitir la llegada de los que vienen. Ya no son organismos más grandes, que se caracterizan entre otros por la reproducción asexual, o sea, una reproducción rápida, colonizan y rápidamente empiezan a colonizar, hasta llegar finalmente a una comunidad estable y parecida a la de los arrecifes. Esto ocurre y nosotros lo que tenemos, ya finalmente lo que tenemos que hacer es ya analizar con lupa y microscopio, porque empiezan a vivir un organismo arriba de otro, en una complejidad muy grande, y básicamente lo que ocurrió es eso. Nosotros tenemos, ahí abajo están marcadas en rojo, lo que es la cobertura viva. El barco en los primeros meses ya tenía entre un 50 y un 60% de su estructura cubierta por algo vivo. Después vienen los estables, entre un 55 y un 70, y finalmente ya entre los 18 meses en adelante, ya el barco prácticamente estaba cubierto de vino, no se veía chapa. La pregunta que nos cabría hacer es, ¿y eso es mucho o es poco? Bueno, yo creo que de todos los presentes, si le digo si vieron Titanic, la vieron todo. Titanic está filmada en el Titanic. Y ustedes lo que ven es chapa. Titanic se hundió en 1914 o 12, no me acuerdo. Bueno, está bien, uno podría decir que se hundió muy profundo y en agua muy fría. Bueno, uno de los barcos emblemáticos del buceo es el Tigreston ahí en el Mar Rojo, se hundió en 1942, 44, un barco inglés. Hoy en día lo bucean y ustedes encuentran las motos, los tanques, se le ve los piquitos de los neumáticos perfectos. Eso habla de la riqueza de nuestro mar, ¿eh? En aguas que son poco ricas como aguas del Caribe, tarda muchísimo el barco en colonizarse. O en aguas frías y profundas también. En nuestro mar, año y medio ya no vemos la chapa. O sea, se forma un verdadero arrecife, que en síntesis lo que dije, ¿qué es lo que pasa? El barco va a generar un arrecife, ya lo sabemos. La comunidad que está en el barco es similar al fondo. Nos quedamos tranquilos desde el punto de vista ecológico, no estamos reproduciendo una cosa extraña, sino reproduciendo las piedras que hay aledaño. Entre 12 y 18 metros después del hundimiento del barco ya está casi cubierto totalmente de vida. Y el barco es hábitat ahora para un montón de peces territoriales y también peces que visitan ahora el barco para ir a comer o ir a reproducirse. Destaco esto porque hay una cosa muy común. Cuando la gente habla de fauna, lo hizo Roberto recién,
Dice, habla de peces. No, fauna es todo. Lo que pasa es que el buzo simplemente ve los peces. Y una cosa muy importante que estamos haciendo nosotros es decir, bueno, ojo que animales son todos. Y a veces los invertebrados son más importantes que los peces porque sustentan a la cosa. Pero bueno, cuando ya los peces están, ya tiene un atractivo para el buceo y estamos en lo que decía Lucrecia. Ahora tenemos un valor agregado. Estamos ofreciendo un lugar para el buceo. Pero me queda la pregunta uno. ¿Qué pasa en los primeros momentos? Yo ya sé qué pasa al final, ya sé lo que pasa en el medio. Pero ¿qué pasa en los primeros minutos? Bueno, en los primeros minutos, ¿qué es lo que pasa? La primera pregunta. Vamos a necesitar hundir otro barco. Lamentablemente lo pudimos hundir, pero este barco se hundió en agosto y hace mucho frío. Así que yo esta parte se la dejé a Pablo. Así que básicamente esta frase siempre la pongo porque un poco el objetivo de nuestro proyecto es también difundir lo que hacemos. Agradezco muchísimo la invitación, pero sobre todo agradezco al Grupo de Buceo Talasa, que es la entidad que nos permite hacer algo tan difícil como salir al mar y nos provee de logística, nos provee de buzos que nos ayuden en el campo, pero sobre todo es el encargado de hundir un nuevo barco, que se hundió hace poco, hace 2 años, el Simbad, que nos permitió ahora ir a la última, que era la primera pregunta. ¿Qué cuernos pasa en los primeros minutos? ¿Qué pasa en los primeros minutos, Juan? Ahí voy. Presentación. Ahí. Cambia la diapositiva. Vamos a ahí. Perfecto. Bien, a esta parte de la demostración final de la charla le puse que el CIMAD terminó transformándose en un laboratorio bajo el agua y ahora voy a explicar un poquito por qué quedó con ese título. Hago referencia justo en la casa del barco y un poco lo que usamos o lo que hago referencia haciendo asociado que es un laboratorio que nos permitió trabajar ahí. Rápidamente, y como para resumir y mostrar también un poco de fotos o imágenes de lo que veníamos charlando recién y vuelta, recompaginar un poquitito. Hay varios tipos de arrecifes, porque venimos hablando un poco de eso. Esos arrecifes son estructuras rígidas que están abajo del agua. Y esa estructura rígida, dura, puede tener distintos orígenes, ¿sí? Dependiendo si es algo natural o algo artificial. Algo artificial ya venimos hablando, ¿sí? En realidad cualquier cosa que se sumerge, en este caso por ahí estamos hablando específicamente de los barcos, pero en realidad cualquier estructura artificial generada por nosotros va a terminar formando un arrecife artificial. Cuando hablamos de algo natural, generalmente el arrecife se asocia, o la imagen, lo primero que aparece uno en la cabeza, quizá por documentales, por películas, lo que fuere, o porque también son lindos, la verdad, son los arrecifes de origen biológico, ¿sí? Como los arrecifes de corales, ¿sí? Porque hay un organismo que está generando esos bloques. Pero también hay de origen geológico, ¿sí? Y acá en Mar del Plata, en realidad, tenemos todos estos, excepto el biológico, ¿sí? Pero la verdad que, por más que no tengamos esos corales, tenemos un montón de tipos de arrecifes que podemos aprovechar y conocer y disfrutar, ¿sí? Como para compaginar un poquito lo que veníamos diciendo. ¿Y por qué son importantes los arrecifes? ¿Por qué estamos luchando con los arrecifes y vamos y los estudiamos? Porque la diversidad está principalmente concentrada, la diversidad marina, concentrada en esos lugares, y no tanto en arena o en los sustratos blandos. Eso no quiere decir que no haya nada en arena o en sustratos blandos, sino que la cantidad y la variedad que hay es mucho menor. Entonces es mucho más atractivo ir a un lugar, por ejemplo, que sea un sustrato duro o un arrecife, ¿sí? Para que tengan una idea, perdón, bueno, todas estas fotos son de organismos, de animales, fauna, no, fíjense que no hay solamente peces, ¿sí? Como decía recién Gabriel, que hay acá en Mar del Plata. Todas estas fotos son de organismos que hay acá en Mar del Plata, son sacadas de acá. Fíjense la variedad de colores, formas, etcétera, si no tienen por qué conocer todos los organismos que son, pero hay un montón de cosas para ver, ¿sí? Que son muy atractivas. Por ir diciendo esto que decía Luque hoy, que la idea es que no hay nada, o es un ambiente oscuro, que se ve poco, ¿sí? Y la verdad, bueno, la idea es difundir un poco la actividad. Recién Gabriel contó un poquito la historia con el Cristo Rey.
y el cronómetro que se hundieron intencionalmente, cómo se fue estudiando esos arrecifes, cómo fue el proceso de colonización. Primero empezamos con el final de la historia y fuimos luego haciendo en forma inversa. Y ahora con el Simba tuvimos una nueva oportunidad. En esta interacción que tenemos con el Club de Buceo, con Talasa, donde empezamos a trabajar en conjunto para hacer un montón de cosas, esta es una de ellas, surgió esta idea de decir, bueno, pero ¿por qué no podemos poner algo en el barco antes de hundirlo que nos permita sacarlo? Y eso nos facilita un montón. Mucha de la información anterior se hacía con filmaciones, que están muy bien, y de hecho es lo que principalmente hacemos, pero poder contar con el material también es muy interesante porque nos permite ver otro tipo de cosas y otro nivel de detalle. Porque al tener el material puedo, no sé, sacarlo, agarrar una lupa, un microscopio o el instrumento que yo necesite y lo puedo hacer con mayor detalle. Especialmente, o se vuelve importante en estadios más iniciales, donde los organismos son más chicos. ¿Por qué? Porque si no, la otra forma de sacar el material es, por ejemplo, con una espátula y juntarlo en una bolsa. Que es trabajo a los primeros estadios donde hay pocas cosas, es más complicado. Entonces, eso hicimos y pudimos estudiar. El CIMAD quedó en un lugar un poco mejor ubicado, con mejor visibilidad, como contaba Luque, un poco más alejado. ¿Sí? La profundidad es más o menos similar. Entonces nos permite también ir a bucear un poquito más seguido para ver qué pasaba al inicio. Bueno, esto es para mostrarles más dónde está el Simbad, ¿sí? Acá está el Cristo Rey, y el cronómetro, no sé si se ve bien. No, sí se ve. Acá ven las placas, las pusimos en la parte de adelante del barco, ¿sí? Tanto en horizontal y en vertical. Y en otra parte que estaba más protegida, como para ver qué sucede también en estructuras como si fuese un techo, ¿sí? Como si fuese una cueva, por ejemplo, imagínense, o una grieta, que, para poder ver qué sucede en ese momento, en esa situación. Bien, haremos fotos de distintos meses luego de que se hundió el barco, en distintas zonas, de ver cómo se fue ocupando. Para que presten en detalle, voy a elegir esta de acá para que me sigan. Esto es bastante al inicio, ¿sí? Fíjense que se ve bien el hierro, está oxidado porque el barco ya estaba en ese estado, pero no tiene grandes cosas, ¿verdad? Está bastante bien. Fíjense, al mes y medio más o menos es esto. Ahí, se me fue el punto, ¿no? No sé si llegan a apreciar, pero hay como una felpita blanca, ¿sí? Una gamuza parece, ¿sí? Todo eso ahora vamos a verlo en detalle, son animales, ¿sí? Está creciendo ahí. Y acá en diciembre, que se ve como granuladito, ¿sí? Se ve como esa textura nueva, todos, absolutamente cada uno de ellos es un mejillón, una almeja, ¿sí? Y si prestan atención, fíjense que está todo cubierto, lo que decía hoy Gabriel. Ya el porcentaje de cobertura que tiene, o sea, no encuentro un pedazo de chapa vacía, ¿sí? Es algo que ocurre un desprendimiento, que puede ser, eso cuando empiezan a crecer, se hacen más grandes y por el mismo peso se van desprendiendo y te genera un agujerito, pero si no, está todo cubierto. Bien, acá vean las placas, como las fuimos sacando, en diferentes fechas, ¿sí? Y cómo lucen. Llamémosle sin nada, si quieren, ahora vamos a verlo. Acá con este sedimento o este barrito, bueno, y acá ya se ven, acá me creen sí, que hay vida seguramente, porque los mejillones se ven bastante claro o bastante bien. Y no solo eso, sino que también tiene el ojo, pero que hay otros animalitos, ¿sí? Hay cangrejitos, etc. Entonces, durante los 30 días, bueno, al principio, vamos a ver que luce vacía, transparente, pero por ejemplo usando algunos colorantes nos permite ver, no sé si llegan a ver acá, que hay como una malla, ¿sí? Se genera una red. Ese es un animalito que luego va a crecer un poco más, que es como una matita, pero primero crece colonizando y armando esa estructura. Esta es la que después, lo voy a mencionar más adelante, favorece que crezcan otros, se desarrollen otros organismos. Cuando raspamos esa superficie y la pongo al microscopio, empiezo a ver otras cosas, que es esto que está acá, ¿sí? Esto, por ejemplo, que está acá, es un mejillón, se llama semilla o espat, es el primer estadio de ese bivalvo, ¿sí? Cuando empieza recién a crecer, es muy, muy pequeño. Esto de acá, por si les suena, son diatomeas, ¿sí? Son microalgas unicelulares, también son muy pioneros, son de los primeros que aparecen. Y este es otro que se van agrupando, ¿sí? O sea, son todos organismos unicelulares que empiezan a ocupar esta superficie, empiezan a generar un cambio
que van a permitir que luego se desarrollen otros organismos. Esto también, pero es otra alga, pero unicelular, que forma estos filamentos. Si vamos a los 60 días, yo recuerdo, les he dicho que estaba esta felpita, ¿sí? Esta felpita es este animalito, ¿sí? Que es una colonia que va creciendo y va desarrollándose. Esa que formaban las redes, luego también empieza a crecer en la vertical, ¿sí? Fíjense cómo se empieza a ver acá, esa red mucho más intensa o sí, más crecido, ¿sí? Siguen apareciendo estas semillas, ¿sí? Piensen que ya lo vimos los 30 días, los 60 días siguen apareciendo, vamos a ver cómo van creciendo esos millones. Acá una foto en detalle de este animal, sí, son muy bonitos. Y van colonizando toda la superficie del barco, tanto lo horizontal como lo vertical, ¿sí? En todas las placas, en las distintas regiones donde las pusimos, vimos más o menos un patrón parecido. Ahora bien, a los 90 días, esta que estaba como llena de lodo, ¿sí? Ese barrito se va depositando en estas redes, en estas tramas que generan estos animales y permiten que otros organismos tengan disponible ese material para poder utilizarlo, ¿sí? Se va depositando materia orgánica, o sea que también va a ser de alimento, pero no solamente esto, sino esos microcrustáceos que les contaba Gabriel que hacen tubos con este sedimento. De algún lado lo sacan sedimento, tienen que tenerlo disponible. ¿Sí? Bueno, de esta manera lo tienen disponible, entonces cuando llegan esos organismos, tienen el material necesario para poder construir el lugar en donde van a estar. ¿Sí? Fíjense, acá está, la placa está de canto, como ven, para que vean también cómo empieza a desarrollarse, no solo digamos, en la horizontal, sino también en la vertical, y empieza a adquirir volumen, o sea, esa comunidad empieza a crecer o a despegarse también del sustrato, adquiriendo mayor complejidad. ¿Sí? No sé si llegan a ver, pero acá ya hay mejillones más grandes, estos más grandecitos son de los primeros que se depositaron, ¿sí? En la primera foto, por ejemplo, que le mostré hace 30 días, pero fíjense también hay de muchos tamaños. Eso quiere decir que esos mejillones, estos bivalvos, se fueron depositando a lo largo del tiempo, ¿sí? Sí, de una manera, no sé si continua, pero más o menos continua. 150 días. Fíjense el tamaño que tienen, ¿sí? Cómo fue colonizándose. Incluso aparecen ejemplares de vieira, ¿sí? Hay cangrejitos chiquititos, hay muchas especies de cangrejos y algunos que son pequeños, digo, tienen un tamaño máximo chiquito, pero que empiezan a estar conviviendo acá. Estas son asidias, papas de mar, bueno, todo un grupo de organismos, todos invertebrados, que empiezan a indicarnos que ya estamos en un momento bastante avanzado de la sucesión. De todas estas etapas, ya hace un tiempo que está funcionando ese sustrato y que está siendo colonizado, ¿sí? Más allá del tamaño, fíjense también la cantidad, ¿sí? Que también esto que les decía, que se van depositando en forma relativamente continua. Entonces, todas estas fueron las preguntas que pudimos ir contestando a lo largo del tiempo y a lo largo de todos estos barcos que se fueron hundiendo y que nos permitieron ir respondiendo preguntas, diferentes preguntas, para poder tener un panorama completo de qué es lo que sucede desde que se hunde un barco hasta que se llega a esta comunidad madura, que se suele llamar, que cuando tenemos toda la comunidad completa, que son los peces, y qué tan parecido eso es o no a los sustratos naturales que tenemos al lado, que se vuelve muy importante. Y esto genera una retroalimentación, porque esto mismo fue alimentando y sigue alimentando los informes que lo solicita la OPDS o cualquier otra entidad para justamente poder generar estos arrecifes artificiales que nos permiten además estudiar. ¿Sí? También se ha analizado, eso falta terminar, de estudiar la granulometría de diferentes zonas a medida que nos alejamos del barco, de los sustratos blandos, ¿sí? Porque el barco se hunde donde hay arena, o esté por lo menos tendido ahí, poder ver cómo cambia la depositación de esos sedimentos, ¿sí? Entonces permite justamente hacer estas predicciones de qué es lo que va a suceder en caso de que se hunda un material a estas profundidades en esta zona, ¿sí? Y como mencionaba Gabriel, también a nosotros nos sirve, y justo con Talasa también es dar a conocer y difundir la actividad. Entonces, todo esto contribuye también al trabajo en conjunto con un club de buceo, entonces está dentro de los proyectos que estamos desarrollando ahora dentro del grupo de ciencia ciudadana, bueno, y participación ciudadana dentro de los proyectos. Entonces, también eso es una retroalimentación y un trabajo bastante lindo. Entonces, muy rápido y concreto.
presentación a 4 y la disposición para esperarnos con todos los inconvenientes técnicos, pero invitamos a los presentes a que quieran formular alguna pregunta o algún comentario acerca de lo que vieron. Sí. Sí, el sustrato es el de metal. En algún momento se va a degradar y la colonia... Lo que pasa es que, a lo mismo que pasa con los naufragios, los restos de naufragios, sí, se empieza a oxidar, se empieza a correr. La estructura, por lo general, en un tiempo que no sabemos cuánto es, pero 2 o 3 años, colapsa, pero lo que queda son restos de chatarra de hierro y le está dando una estructura distinta al sustrato y forma mucha vida. La vida queda igual. Hoy en día, si uno bucea en los arrecifes naturales, no hay grandes desniveles en Mar del Plata. Las rocas son desniveles como si fuera esta tarima, esta mesa, como mucho. Por lo tanto, tener chapa, hierro o caños de estos desniveles generan un montón de vida. La chapa esa tampoco se va a degradar con el tiempo. Sí, se va degradando con el tiempo, pero ya queda una estructura tridimensional más compleja y ya generó vida. O sea, una vez que ya los minerales están, ya ellos quedaron. Se va degradando cada vez, perdón, en fragmentos más pequeños, digamos, ¿sí? Pero imagínate que hay barcos que se hundieron hace 100 años y todavía hay estructuras, o sea, el tiempo exacto de lo que demora en desaparecer, digamos, no lo sabemos, pero sí, por ejemplo, que sabemos que aún después de 100 años todavía hay un montón de estructuras que se mantienen, pero sí, claramente va a ir generando estos fragmentos más pequeños y le va a ir dando heterogeneidad al ambiente. Pero siempre con sí, puede ser que por ahí por el proceso de ruptura o algo se generen estos parches que yo decía, que por ahí en vez de generarse porque el organismo se desprendió solo, por la corriente, digamos, por ejemplo, se desprendió por la ruptura de esas superficies, pero de vuelta, en ese instante en donde se desprendió, automáticamente reinicia este proceso de sucesión y se va a colonizar. De hecho, nos ha pasado que están buceando en un lugar que nos parece piedra natural, pero todo un millón de golpe contra un agujero. Entonces, ahí nos damos cuenta que en realidad estamos en la cubierta de un barco que se hundió hace 100 años. ¿No? Pero vos seguramente vas a mencionar algo del proceso de... Sí, también se observa, por ejemplo, porque todo depende también del tipo de material sobre el que crecen estos organismos. Por ejemplo, en los barcos, el que hemos nosotros encontrado, la cadena, que por ejemplo tiene unos eslabones de ese tamaño, ha habido pequeños eslabones sueltos que los hemos recuperado para ver el material por dentro. Y cuando uno quita la concreción, por eso se hace una concreción y alrededor de eso también crecen estos organismos. Adentro por ahí del material queda un hilo de carbón. O sea, el material se ha degradado casi totalmente, el hierro hierro y carbón que formó el eslabón, pero externamente tiene la forma. Me hace acordar un poco a cuando se trabaja en la arqueología con lo que sucedió en Pompeya, con los cadáveres, que no queda nada, pero se llena eso de yeso, claro, y queda un molde con la forma de la estructura. Esto sería algo parecido. Uno ve una concreción llena de vida, que a lo mejor el material sobre el que se empezó a formar no queda nada. No, y además también hay que tener en cuenta quizás que los procesos de oxidación son mucho más lentos, sí, la reducción son mucho más lentos que la superficie. Sí, y sobre todo en aguas más frías, así que... Sí, y depende, bueno, acá los restos están depositados sobre bancos de piedra, pero en zonas como donde hay mucha arena, como en la zona del Caribe, por ejemplo, lo que se tapa con arena, eso perdura muchísimo más que obviamente los que están expuestos sobre la arena o sobre las piedras, ¿no? Y después, aparte, las dimensiones que tiene el grosor, el espesor de cada material, eso también influye. No es lo mismo por ahí un pedazo de banda o de cubierta que se va degradando, por ejemplo, nos pasa en el cronómetro cuando en la parte de la cubierta que va hacia la proa, estaba al principio obviamente se veía la cubierta, la chapa. Hoy en día uno si va a bucear desapareció, no existe más.
digamos, los tirantes que sostenían esa chapa. Está todo colonizado y la chapa desapareció. También hay que por ahí agregar acá, nosotros acá frente a las costas del Mar del Plata, las condiciones hidrometeorológicas que tienen. De hecho, nos pasó con el último hundimiento que es el Sirius. Después del hundimiento, está bien que de estructura estaba bastante debilitado el barco, pero bueno, se hundió y creo que fue la semana, cuando Sí, fueron colapsó, sí. a la semana, el barco fue a la semana, pero había pasado una tormenta, el barco colapsó. O sea, la sumatoria de las condiciones locales más la estructura de deterioro del material hizo obviamente que se acelerara un proceso natural que por ahí en otro lugar o otra composición o el hundimiento en otro estado del barco hace que la estructura quizás perdurara más. Ahora también, perdón, tenemos que pensar que estamos mar abierto. Claro. No tenemos pega contención fuerte. digamos, escolleras naturales, no tenemos elementos donde puedan estar, claro, más protegidos, golfos o bahías, donde las condiciones climáticas por ahí no afectan tanto, porque está más protegido, pero no estamos mar abierto, o sea, estamos a disposición de la naturaleza. ¿Alguien más quiere hacer una otra pregunta? Contestar sobre esta última que estaba conversando, Sí. con respecto a cómo hacer esta integración para la discusión y el trabajo con la ciudadanía, cómo lo piensan, cómo lo están llevando a cabo. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Tenemos, en realidad, uno un poco también algunas cosas que comentó Gabriel. Nosotros somos biólogos, trabajamos buceando, trabajamos principalmente en estos arrecifes naturales, o arrancamos, si querés, por ese lado. Al bucear se requiere infraestructura, equipamiento, logística, que no es simple, ni simple ni barata. Es complejo tenerlo, el mantenimiento, no solo adquirirlo, sino incluso el mantenimiento. Y por asociar, por afinidad deportiva, fuimos interaccionando con personas y bueno, con chicos del Club de Calaza. Bueno, y ahí fue surgiendo un poco la interacción, preguntas de ellos de qué es esto, porque obviamente vamos a bucear, incluso deportivamente, ¿no? Digo, no, ¿viste este animal? ¿Qué es esto que vimos abajo que era de este color, que tiene esta forma? ¿Por qué está eso ahí y no está allá? O preguntas que surgen a cualquier persona y se las explicábamos, porque también tenemos el conocimiento para hacerlo. Y bueno, de ahí empezó a surgir un poco, digo, chicos, ¿por qué no hacemos una charla o explicamos algo? Y ahí fue creciendo, digamos. Y luego fueron surgiendo proyectos, por ahí dudas que tenían, terminaron desarrollándose en una tesis de grado, porque también ellos al ir buceando, una persona que va siempre a un lugar o muchas veces o forma recurrente a un lugar, lo conoce. Y si hay algo que cambió, lo va a detectar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de información es muy valiosa. Después, eso, volcado a los proyectos, estamos trabajando muchísimo con lo que es videos y fotografía subacuática, y la verdad que la mayoría de los buzos hoy en día tienen alguna cámara tipo GoPro, que es muy simple poder filmar y obtener información, y esa información a nosotros nos sirve muchísimo para ver o para describir y estudiar un ambiente. Entonces, bueno, hemos hecho toda una recopilación de información y a partir de eso poder trabajar un poco en conjunto y describir los diferentes arrecifes. La verdad que desde ese lado ha surgido un montón de cosas. No sé si quieres agregar algo más. No, básicamente los videos y las fotos se catalogan y están disponibles para todo el mundo. Hoy veníamos hablando casualmente con Pablo que estamos en una situación donde la limitante para nosotros no es la información, tampoco es tanto el dinero, porque no estamos tan mal, sino O lo la falta solucionamos, digamos. lo solucionamos de alguna manera, pero sí la falta de gente. O sea, tenemos más información que lo que podemos llegar a responder, porque nos falta gente. Y queremos abrir otros rumbos también, ¿no es cierto? Lo que comentó Alberto, bueno, hay gente interesada en ingeniería que quiere ver cómo es el proceso de las bacterias sobre el hierro en un barco que se hundió hace 100 años y uno que se hundió hace 2. Bueno, no hace falta gente para llevarlo a cabo. Alberto es un apasionado, digamos, de los barcos hundidos y todo lo que ha logrado, lo ha logrado con un esfuerzo enorme, pero sería muy bueno incorporar historiadores, por ejemplo, que se interesen por los barcos hundidos, son patrimonio
no hablar tanto de arqueología porque cuesta mucho más, porque tiene que ser un arqueólogo que encima esté formado como buzo y encima tenga ganas. Pero bueno, un historiador lo puede hacer con los libros, lo puede hacer con la información y puede armar cosas lindas. Estamos buscando gente en realidad, ya no solamente desde el punto de vista biológico, sino viéndolo a otros puntos. Pero bueno. Una aclaración a tu pregunta, que por ahí sería bueno que le cuentan chicos que a través del proyecto Bioda siempre participan en charlas difundiendo un poco de lo que de las líneas de trabajo que ellos tienen. Y bueno, cuando se hace todos los años en el museo, han hecho charlas también en los colegios, también el tema de la divulgación tratan, ¿no? Para llevar más que nada a los niños, a que son las generaciones que vienen, que siempre están a través de Bioda hablando, dando charlas, llevando, porque esto no se sabe. O se sabe, digamos, es muy poca la gente que lo sabe, ¿no? ¿Cómo mostramos esto? Claro, exacto. ¿Alguien más hay una pregunta? Sí. ¿Hay algún plazo para todas esas etapas? Primera pregunta, ¿algún plazo por etapas? Se disolvió la sociedad, se separó el matrimonio, se murió el dueño, bueno, echar el buque, se terminó, ¿qué pasa con la fin de la otra arquitectura? Tendría que haber estado responsable del hundimiento, que es Carlos Brese. Lo primero que yo me cometí decir es. ¿Cuáles son las detalles? ¿Hay tiempos que se van hacer eso y después cómo está? No hay. Se puede hundir, hay alguno que está en la etapa de la OPS y después le faltaría el último, no está nada. Puede pasar cualquier cosa. En realidad, lo que yo me quiero decir que es importante es, acá se hace desde el punto de vista de, se dona el barco y entidades sin fines de lucro llevan a cabo todo el proceso. O sea, la Escuela de Buceo y Carlos Brese en particular es el que, a diferencia de los barcos que se hunden en el sur, que son entidades privadas que lo hunden para después ir a bucear y ganar dinero, acá no es así. Eso demora más tiempo. Pero después nunca uno sabe por dónde va a saltar la piedra en el camino, o sea, de una deuda en la FIP, porque a lo mejor empieza en el proceso, ¿para qué saltó una deuda en la FIP? Lo hicieron primero. Claro. O cuando uno está terminando el proceso, parece, no sé, cambiaron a lo mejor las autoridades de apertura y nos exigen ahora soldar un dialecto más acá o sacar una estructura que es. Entonces no hay, tipo, el Simbad, para dar una idea, demoró dos años de burocracia. El cronómetro que lo hundió el perito que limpió el puerto le costó menos porque después lo preparó, consiguió permiso. Pero para contestarle algo puede llegar a demorar 2 años o 3. Y de ninguno Sí, hay en vista el coral blanco, que es muy parecido al Simbad, y uno que particularmente a mí me produce un poquito de emoción, que es el Canepa. El Canepa es un buque oceanográfico que usó el MIDE mucho tiempo, yo estuve de hecho trabajando mucho, y ya está en desuso y lo quiero. Desde ya les agradecemos infinitamente tan importante y tan clara exposición. Por supuesto quedan invitados para cuando quieran replicarla en la maestría de geografía de los espacios litorales. Y por supuesto les agradecemos con un aplauso a su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo.